Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Inteligencia Artificial y Certificación de Competencias para el cierre de brechas del talento humano, organizado por el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Básica y Técnico-Productiva, el IPEBA. Órgano operador del CINEACE. Desde la Dirección de Evaluación y Certificación nos complace contar con su valiosa participación en este evento. El objetivo del evento va a ser, digamos, un evento donde podamos debatir y analizar, digamos, los aportes que hay de la inteligencia artificial en los procesos de identificación, evaluación y certificación de competencias a fin de contribuir al cierre de brecha del talento humano. Ya sabemos que tenemos bastantes dificultades en términos de cerrar estas brechas de talento humano y ahora con el tema de la transformación digital que viene aceleradamente viendo que los puestos de trabajo se van cambiando y desarrollando, ¿no? Queremos compartir con ustedes el programa que desarrollaremos esta tarde. El programa, digamos, contaremos con 3 expositores que abordarán el tema de inteligencia artificial y certificación de competencias para el cierre de brecha de talento humano. Iniciará el primer ponente, el señor Yuri Aldoradín Carvajal, especialista de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a tratar de ver este tema de los lineamientos generales que se vienen trabajando de la PCM para el tema de inteligencia artificial, ¿no? A continuación contaremos con la participación del segundo ponente, el señor Jorge Bocio Monte de Oca, actualmente director de Innovación Educativa y Emprendimiento en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el tema Integración de la Inteligencia Artificial como aliada a la innovación para contribuir con el talento humano. Y cerraremos con una tercera exposición de César Mimbela Reaño, director de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencia del IPEBA, ¿no? Con el tema certificación de competencias en la era de la IA, de reconocer habilidades a cerrar brechas del talento humano, ¿no? Ahora se pone, digamos, en un punto importante el tema de habilidades para cerrar brecha de talento humano con incursionar, digamos, rápido de la inteligencia artificial, ¿no? Por otra parte, le invitamos a registrarse e ingresar sus datos de contacto a través del enlace que se encuentra en el chat. Su registro nos permitirá conocer qué otros temas les interesa y mantenernos en comunicación y hacerles llegar futuras actividades relacionadas con la certificación de competencias. Este es un tema importante que desarrolla el IPEBA y lo que queremos es seguir articulando esfuerzos y necesitamos que ustedes se registren tanto sus nombres como sus instituciones a las cuales pertenecen para que vayamos teniendo, digamos, un directorio y una red importante. Bueno, vamos a dar el inicio al webinar. Presentamos a Verónica Cafo Suárez, presidenta del IPEBA, para que nos brinde las palabras de bienvenida. Verónica, por favor. Muchísimas gracias, Benigno. Quiero dar, sí, la bienvenida a este webinar tan esperado, creo que por todos, que lleva por nombre la inteligencia artificial y la certificación de competencias. Un tema, creo, importantísimo hoy en día. Estamos en la era, como ya lo ha mencionado Benigno, en la era de la inteligencia artificial, de toda la era digital que ha llegado al mundo, a nuestro país con mucha fuerza y en verdad termina siendo pues un elemento sumamente importante para el desarrollo de la ciudadanía. Como ustedes saben, como IPEBA,
venimos, IPEVA, que es el órgano operador uno de los órganos operadores del CINEACE, venimos impulsando estos procesos de certificación de competencias, que no es otra cosa que este reconocimiento que hace el Estado peruano al quehacer, al saber hacer que tienen los distintos ciudadanos. Estamos trabajando fuertemente, no solamente en el ámbito productivo, sino también en el ámbito social, en el ámbito educativo. Y lo que estamos viendo y lo que nos dice la evidencia es que vamos a avanzar con más fuerza, con más pertinencia, con más inclusión inclusive, si es que no dejamos pues de lado el uso de la inteligencia artificial, de la innovación, de esta innovación digital y tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy en día justamente el mercado laboral está demandando de estas habilidades que todavía tenemos que seguir fortaleciendo y trabajando en ello. Además, por un lado es ello, porque tenemos que seguir fortaleciendo el capital humano, el talento humano, pero también porque nosotros como entidad pública, impulsando estos procesos de certificación de competencias de manera conjunta con las entidades certificadoras que tenemos en todo el país, consideramos que este aprovechamiento de la inteligencia artificial y además de la innovación tecnológica justamente va a permitir tener una mejor cobertura, desarrollar procesos más eficientes y más eficaces y además trabajar siempre con pertinencia y con inclusión. Quiero dar la más cordial bienvenida a toda la comunidad educativa, a todas las entidades certificadoras que se han unido a este webinar, este ciclo de webinars que desarrollamos mensualmente en el IPEVA. Vamos a tener, como ya lo ha mencionado Benigno, ponencias muy importantes. Yo quiero agradecer desde el IPEVA al especialista Yuri Aldoradín. Él es especialista de la Subsecretaría de Políticas de Regulación Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Muy importante que hoy nos acompañe desarrollando esta ponencia y que nos dice todo el marco normativo en este marco de la innovación y de toda la era digital. Creo que es muy importante. Y también agradecer desde ya la participación de Jorge Bocio Montes de Oca. Él es director de Innovación Educativa y Emprendimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cerraremos pues con la ponencia del director de Evaluación y Certificación del IPEVA, el señor César Mimbela, para poder integrar justamente todos estos aspectos a la mejora de los procesos de certificación de competencias. Sean todos bienvenidos y deseo que este webinar sea sumamente provechoso para todos nosotros. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, Verónica. Agradecemos las palabras de la presidenta del IPEVA, Verónica Cafo, y a continuación presentamos a nuestro primer expositor, al especialista Yuri Aldoradín Carvajal. Él es especialista de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es un profesional con formación especializada en gestión pública, regulación digital y tecnología de la información. Cuenta con estudios de posgrado de Seoul National University de Corea del Sur. Asimismo, se ha especializado en Derecho Digital en la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 7 años ocupando roles como especialista en regulación digital y analista de transformación digital de la PCM, ¿no? Su experiencia se centra en diseño y revisión de planes de gobierno digital, así como la regulación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le invitamos a Yuri a realizar su exposición sobre el tema de los lineamientos relacionados al tema de la inteligencia artificial. Yuri, por favor. Gracias, Benigno. Espero me puedan escuchar bien. Igual me avisas si hay algún inconveniente. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se puede ver bien? Escucha. Genial. A ver. Bueno, en principio, gracias por la invitación de participar en estos seminarios. Tenemos 20 minutos, así que voy a tratar de compartir en este
periodo de tiempo algunos aspectos importantes, ¿no? Algunos lineamientos, algunos conceptos, ideas que espero puedan ser tomados y analizados en su propio desarrollo profesional, en su propio desarrollo laboral y en las intervenciones que tengan que hacer para mejorar las capacidades y competencias de los ciudadanos, escolares, docentes, profesionales en el país. Hay dos aspectos que hoy día vamos a tocar, ¿no? Talento humano e inteligencia artificial, ¿no? Talento humano e inteligencia artificial. Dos componentes que en el marco de lo que nosotros hacemos en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital son relevantes para promover eficiencia, eficacia, mejores servicios, ¿no? Desde la perspectiva de gobierno digital, ¿no? Entonces tenemos esos dos componentes y esos dos componentes serán parte de nuestra charla del día de hoy. Pero ¿qué cosa es talento humano, no? Podríamos entender el talento humano como aquella capacidad que tiene la persona para generar valor. O sea, cuando se hable del talento humano, se está hablando de una capacidad, ¿no? Que tiene, ¿no?, la persona, el profesional, en sus distintos ámbitos para generar valor. ¿A quién le genera valor? Básicamente al negocio, ¿no? Al quehacer de esa entidad, que puede ser pública y tiene reflejado su negocio en sus actividades de valor. Puede ser una entidad del sector privado, tendrá reflejado entonces su negocio dentro de su cadena de valor. En algunos casos será más enfocado en generar beneficios, en otros será más enfocado en generar valor público, ¿no? Ahora, hay condiciones, ¿no?, que este valor se debe generar de manera ética y responsable, ¿no? Y ahí donde ya entran a mediar los principios, normas, reglas que tiene el Estado, que tiene su sector, que tiene el país sobre ciertos aspectos. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial y desde la perspectiva de un producto, podemos decir que es pues aquel sistema que te permite generar o inferir contenidos, ¿no?, producido y generado, definido por algunas premisas, posturas, objetivos que tenga la persona. Entonces esos dos aspectos son los que vamos a hablar hoy día. Cómo es que la capacidad humana, el talento humano, se ve potenciado por el uso de la inteligencia artificial. Algunos académicos, algunas referencias bibliográficas, algunos marcos de referencia, lo que dictan o lo que indican es que básicamente, oye, si vas a utilizar IA y esto lo vas a combinar con las capacidades de la persona, lo que estás buscando es potenciar el talento humano, ¿no? ¿Cuántas veces? Por lo menos 10 veces. O sea, si yo estoy pensando en talento humano e inteligencia artificial, lo que voy a pensar es en potenciar el talento humano por lo menos 10 veces, ¿ya? Entonces, eso es uno de los aspectos que podríamos tener desde el inicio de la sesión. Ahora, siguiente. Ahora, ¿qué es inteligencia artificial para un tomador de decisiones, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? A ver, bueno, si yo estoy trabajando en política de Estado, seguramente podría ser considerado un objetivo nacional, ¿no? O sea, si yo me siento en la postura de un policy maker, un hacedor de políticas del Estado, que trascienden los periodos de administración, podríamos entender que la IA es un objetivo nacional. Para otros, pensado más en un ámbito de una administración, en un periodo de tiempo, podríamos decir hoy es parte de su política de gobierno, ¿no? Y muchos de los países están tendiendo a incorporar la IA como parte de su política de gobierno. Entonces, dentro de su agenda pública, se incorpora la IA como un tópico para mejorar los servicios, mejorar la educación, mejorar los procesos, etcétera, ¿no?, para generar mejor investigación. En ese sentido, la IA también puede ser visto como un campo de cierto conflicto, ¿no? Hay tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos por bien quién lidera y se impone en el mercado con sus productos. Entonces también es una fuente de disputas, conflictos geopolíticos, ¿ya? Entonces, dependiendo a quién le pregunte usted qué es la inteligencia artificial, usted va a tener una cierta referencia de cuál es su rol o postura, ¿ya? Por ejemplo, para un emprendedor, la inteligencia artificial será un
modelo de negocio que me va a permitir generar valor, desarrollar un producto y venderlo, ¿no? Entonces las Big Tech en este escenario, Amazon, Google, Gemini, Microsoft, todos ellos tienen ciertos intereses y ciertos intereses que van a ser proyectados en el ciberespacio. Por eso el rol del actor público es mediar, balancear, optimizar esos intereses para beneficios de la sociedad y para mitigar seguramente algún riesgo, ¿no? Entonces, para un oficial de tecnologías de la información, para un líder de gobierno y transformación digital que está en las entidades públicas, seguramente la inteligencia artificial será una solución que tengo que incorporar en mi plan de gobierno digital. Entonces, distintas perspectivas van a observarse dependiendo de a quién se le pregunte, ¿no? Entonces, para algunos puede ser una política de Estado, para otros puede ser una solución que se necesita desarrollar o se necesite comprar para alcanzar algún objetivo estratégico de la entidad. Entonces, eso en primera mano. Ahora, y hemos dicho y hemos iniciado la charla indicando que, oye, vamos a hablar de inteligencia artificial, del talento humano, pero enmarcado en el gobierno digital. Talento humano, inteligencia artificial, enmarcado en el gobierno digital, en este proceso de uso estratégico de las tecnologías digitales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es gobierno digital? Bueno, la adopción de tecnologías en el Estado ha pasado por ciertos periodos, ciertos cambios, ¿no? Usted va a ver reflejado dentro de las mesas de partes presenciales aquel gobierno análogo, aquel gobierno pensado en papel, ¿no? El gobierno pensado desde la perspectiva de papel se ve reflejado en sus mesas de parte presenciales, se ve reflejado en sus formularios, se ve reflejado en las copias que exigimos, ¿no? Y eso va acompañado pues con una ley. Siempre tiene que tener su ley. La ley del procedimiento administrativo general sustenta las bases de este enfoque. ¿Qué ha ido cambiando con el tiempo? Claro que sí, ha habido disposiciones que se han incorporado para que se adopten tecnologías dentro del mismo procedimiento administrativo. ¿Qué buscaba la ley de procedimiento administrativo? Para todos los que estamos en el sector público, pues ordenar un poco los procesos a las entidades. Que cada entidad no sea una isla y que estas islas sean diferentes, sino más bien tengan un comportamiento uniforme, ¿no? Que haya una entrada, una salida, unos tiempos, unos plazos y unas reglas de negocio que tengan que cumplir. Sobre eso se monta el gobierno electrónico, basado principalmente por esta fiebre del Internet y los grandes ejercicios y buenas prácticas del comercio electrónico. ¿Qué se vio ahí? Simplificación administrativa, ventanillas únicas. Ya en gobierno digital, en base al deseo, la aspiración de Perú de ser parte de la OCDE, se empiezan a generar cambios importantes en el actor público. Gobierno digital aparece más o menos en 2015, 2016, 2017, generando cambios no solamente en los procesos administrativos, en el mindset del policy maker, sino también en la academia. Aparecieron cursos, aparecieron programas, aparecieron roles, aparecieron maestrías, aparecieron escuelas, ¿ya? Que estaban vinculadas al quehacer del gobierno digital. Cómo tomar decisiones haciendo uso estratégico de las tecnologías. 2016 a la fecha, ya son cerca de 10 años. Entonces la ley de gobierno digital se emite en 2018. Su reglamento se emite en 2021. Entonces todos esos cambios se dieron en la administración pública inspiradas en base a un contexto. Entonces, esta es más o menos la evolución de lo que se ha visto en el gobierno desde la perspectiva del uso de tecnologías. Primero un gobierno análogo, un gobierno electrónico y un gobierno digital. El sujeto mismo, ¿no? La persona, fue vista de mejor manera durante todo este proceso de evolución. Su cliente, su administrado, su stakeholder, al final una persona, fue vista de mejor medida. Para el gobierno análogo era un sujeto, para el gobierno electrónico era un ciudadano, cuyos datos, mayor de 18, peruano, nombre y dirección, seguramente era un aspecto fundamental que se almacenaba, se guardaba y no se quería compartir. En gobierno digital ya se empieza a entender a la persona en sus necesidades, ¿no? Usted habrá escuchado muchas de las charlas enfocado o centrado en la persona, enfocado o centrado en el cliente,
Básicamente lo que estamos tratando de decir es, oye, centrado en sus necesidades. ¿Qué es lo que necesita? ¿Tiene una necesidad material? ¿Tiene una necesidad afectiva? ¿Tiene una necesidad cognitiva? ¿Qué es lo que requiere esta persona? Entonces uno traduciendo el enfoque centrado en la persona, el enfoque centrado en el cliente, el enfoque centrado en el ciudadano, lo que está tratando de entender es a lo largo de esta evolución mejor a este sujeto que interactúa con nosotros, con la administración, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo, pues ha habido un tratamiento distinto de los datos. Los datos se van almacenando, primero en ambientes físicos, ¿no? Las grandes librerías, cajas, archivos. En gobierno electrónico ya esto se convierte en digital y lo principal es la disponibilidad y la distribución, ¿no? O sea, en gobierno electrónico la fiebre fundamental fue cómo interopero, ¿no? El término interoperabilidad implica que yo comparta datos, comparta información. El foco dentro del ámbito del gobierno electrónico estuvo bien marcado por el tema de la interoperabilidad. En cambio, en gobierno digital ya se empieza a preocupar y se empieza a relevar algunas preocupaciones, ¿no? La seguridad, la privacidad, el uso ético. Ya la disponibilidad se ha resuelto. Ahora hay que preocuparnos por la seguridad de la información. Y en todo este viaje, estos cambios de mindset implican que ese talento humano, esas capacidades humanas entiendan mejor las tecnologías. Desde una perspectiva centrada en la disponibilidad, se va pasando a una perspectiva centrada en la seguridad. Ya no me preocupo solamente por tener información disponible, sino me preocupo que esta desinformación tenga acuerdos, contratos, mecanismos de seguridad, técnicos, legales y organizacionales, con lo cual el talento humano también necesita generar nuevos skills, ¿no? Necesita tener una amplitud para entender los aspectos legales, por ejemplo. Cualquier profesional que está en el ámbito de tecnología tiene que entender mejor los aspectos legales y cualquier profesional que está en el ámbito legal tiene que entender un poco mejor los aspectos tecnológicos porque ya se van mezclando y la mezcla y la sinergia se va haciendo cada vez muy difícil de dilucidar, ¿ya? Entonces ahí hay cierto cambio en el mindset que también va permeando los cambios que se van a desarrollar en las universidades, escuelas, en las mismas escuelas de gestión pública, en las mismas maestrías, doctorados, de lo que tiene que ver, oye, cómo lidiar con este cambio. Y aparecen los roles, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del talento humano y qué mejor reflejo de eso, de los roles que han ido apareciendo en este proceso evolutivo en la administración pública, ¿no? El gobierno análogo, el gobierno electrónico, el gobierno digital han dejado y ha sido necesario, ha dejado evidencia de que el talento humano está presente, ¿ya? Primero, en gobierno electrónico van apareciendo los oficiales de tecnología, ¿ya? Los oficiales de tecnología van apareciendo y van apareciendo también los oficiales de seguridad de la información. En gobierno digital ya van apareciendo otros roles, ¿no? El oficial de seguridad y confianza, el oficial de datos personales. Si te preocupa la privacidad de tus datos, pues tu entidad debería tener un oficial de datos personales. Si te preocupa el gobierno de los datos, tendrías que tener un oficial de gobierno de datos. Si te preocupa la gestión de la tecnología, tienes que tener un responsable de tecnología o un oficial de TI. ¿Ya? Si te preocupa darle una mirada estratégica a esto, tienes que tener un líder de gobierno de transformación digital. Y todos esos roles han sido dibujados por la Secretaría y tienen ciertos componentes: conocimientos, formación, experiencia profesional y requisitos adicionales. Actualmente, en el caso del sector público, está claramente definido estos aspectos en las distintas normas que hemos emitido. Si eres líder, tienes una resolución. Si eres oficial, tienes una resolución. Si eres un oficial de protección de datos, tienes una resolución que establece tus criterios. Si quiero acreditar alguno de estos roles, tengo mecanismos como para inspirarme en esos criterios de acreditación. ¿Ya? Tengo que saber sobre la ley de gobierno y gestión de datos también. O sea, no solamente necesito tener competencias, sino también necesito tener las capacidades de que estos sus roles entiendan la regulación. Esta es una muestra. Por ejemplo, si miramos interoperabilidad, será otra cosa muy parecida, ¿no? El profesional tiene que entender de procesos, ¿no? Si estamos hablando de lineamientos en IA, no puede haber un profesional que maneje o se preste de gestionar tecnologías como IA que no sepa de procesos. Tiene que saber que hay procesos estratégicos, operativos y de soporte,
O sea, las capacidades que le voy a exigir yo al profesional que venga a brindar un servicio a la administración pública, que venga a desarrollar soluciones, a gestionarlas, tiene que estar vinculadas con un claro entendimiento de la gestión por procesos, un claro entendimiento de la regulación, de las reglas de negocio de su sector. Pero también ya se le va a exigir un mindset estratégico, ¿no? A todos estos roles que hemos dibujado acá, a todos estos roles les debe ser natural hablar desde el punto de vista estratégico, ¿no? O sea, debe entender qué cosa es un mapa estratégico, qué cosa es una estrategia, qué cosa es un objetivo, cómo se definen objetivos e indicadores. Entonces, el talento humano y esa capacidad humana para generar valor va a estar dada por, en el caso de la administración pública, de seguir o atender o acercarse a los perfiles, entender regulación digital y el impacto que tiene, entender de procesos, ¿ya? Entender de estrategia. Y finalmente, ya para terminar con algunos aspectos de IA, es importante que la entidad, la organización que adopte la inteligencia artificial sepa cuál es el marco que tiene en el Estado peruano. En el Estado peruano, en el Perú, tenemos una ley de gobierno digital que promueve el uso de tecnologías, tenemos una ley de inteligencia artificial y tenemos un reglamento aprobado, inspirado en declaraciones, recomendaciones de índole supranacional. Y finalmente tenemos a la autoridad y a la presidencia del Consejo de Ministros como el ente rector de la materia de inteligencia artificial. Finalmente, para terminar, el uso de estándares, ¿no? Es importante que el talento humano utilice estándares para definir procesos, los monitoree, los mejore. Y si hablan de inteligencia artificial, la ISO 42001. Finalmente, y para terminar, planeamiento. También, ya el talento humano, el profesional, debe conocer de procesos de planificación. Todas las entidades públicas tienen que hacer un plan de gobierno digital. Muchas de las privadas están haciendo un plan de transformación digital. ¿Qué es lo que tienen en común? Objetivo y proyectos. ¿Qué es lo que tienen en común? La intersección de dos mundos, ¿no? El uso de tecnología y el planeamiento, ¿no? Y finalmente, unas cosas finales. Parecería, según los estudios, últimos estudios, que hay un colapso en el empleo tecnológico, ¿no? Pero no todo se debe a la IA, ¿ya? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que la IA va a generar alguna afectación significativa dentro del empleo, ¿no? Se va viendo que hay un retraso en el empleo, ya se va viendo que hay un ligero avance en el empleo y hay que ver cuáles son los motivos o cuáles son las variables que afectan, ¿no? Ha habido por ejemplo, en el último reporte de The Economist hay una cierta sensación de estancamiento en el sector TIC, no está creciendo como debería crecer, ¿ya? Es un síntoma, hay que entender cuáles son los problemas. El segundo aspecto es, oye, hay un cierto pesimismo en las esferas más altas de la sociedad por cuál sería el impacto de la IA, pero si se dan cuenta es netamente subjetivo, ¿no? No obstante, la tasa de empleos laborales de las áreas administrativas, aquellas que iban a ser impactadas drásticamente por el uso de IA, hasta el 2025 se mantenían ciertamente estables. Y finalmente, para cerrar la charla, lo que se está viendo actualmente es la necesidad o la aparición de un nuevo actor, de un nuevo rol, del integrador de IA. Aquel sujeto, gestor, analista que puede integrar las capacidades de IA con las necesidades del negocio. Entonces, en lugar de desaparecer empleos, lo que se está buscando, lo que está apareciendo es un nuevo actor que tiene que integrar esas dos capacidades. Entonces, ya estoy llegando al tiempo máximo, así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Yuri. Interesante la exposición. Parece un aspecto que es relevante, es este tema del el mapa estratégico del gobierno digital, que tiene un objetivo también de fortalecer las competencias digitales, ¿no?, del gobierno regional. Eso es importante. Nosotros ahí, digamos, en el tema de certificación de competencia, podemos apoyar esos procesos. Y la otra cosa que también estás planteando y nos parece bien, el tema de articulación del sector privado, academia y sociedad civil para ir involucrándonos
en el tema de la inteligencia artificial, que este tema es nuevo e importante asumirlo de forma colectiva, ¿no? A continuación presentamos a nuestro segundo expositor, Jorge Bocio Montes de Oca. Él es director de Innovación Educativa y Emprendimientos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su experiencia se centra en el despliegue de habilidades analíticas y el pensamiento de futuros para impulsar el progreso de la educación. Con una trayectoria de más de 2 décadas de experiencia, su misión consiste en integrar la innovación dentro de los entornos académicos, promoviendo una cultura colaborativa que empodera a docentes, estudiantes y a la comunidad universitaria, ¿no? Lidera MetaRed TIC Perú, coordina un equipo que facilita el intercambio de mejores prácticas y recursos entre más de 40 instituciones. Su liderazgo refleja un compromiso con el desarrollo de ecosistemas educativos que no solo adoptan la tecnología, sino que fomentan el aprendizaje permanente. De este modo, su trabajo como delegado experto en el Consejo de Educación Digital aprovecha la inteligencia colectiva para diseñar un futuro visionario para la educación, ¿no? Así que, sin más preámbulos, Jorge, para que realices tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Benigno. Muchas gracias, IPEVA, por la invitación, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta visión que tenemos de cuál puede llegar a ser el impacto de la inteligencia artificial en la promoción del talento, en el cierre de brechas de talento. No sé si tenemos ya la presentación, si se puede ver. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos en la integración de la inteligencia artificial como aliada en la innovación para contribuir con el desarrollo del talento humano. Vamos a trabajar esta presentación mucho más enfocada en el talento que se forma en la educación técnico-productiva, y también vamos a observar tanto oportunidades como amenazas, ¿no? Porque no todo es completamente positivo y no todo es completamente negativo, y por eso es que necesitamos que los seres humanos, y a través de nuestras instituciones, como es el caso de la Dirección de Gobierno Digital y de la PCM, establezcan marcos normativos y de desarrollo como el que acaban de presentar, para que el impacto de la inteligencia artificial sea efectivamente equitativo, beneficioso para la población peruana y mundial. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver primero estas 4 etapas. Primero vamos a ver que se trata de un cambio de paradigma, que hay cuál es el enfoque en habilidades que está creciendo en el mundo, cuáles son los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, y vamos a terminar con algunas conclusiones para el debate. Siguiente. Primero vamos al cambio de paradigma. Siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos son generalmente tres megatendencias. Esto está identificado por los informes de la OECD, ¿no? Donde el Perú todavía no forma parte, pero está postulando para ser parte de ese selecto grupo de economías desarrolladas. Y lo que estamos observando aquí es que hay 3 tendencias. Una es la transición digital, otra es la transición demográfica y otra es la transición verde. La transición verde es algo que no está tan fuerte todavía en Perú, pero que en países de la OECD es realmente muy fuerte, y ha tenido un enorme impacto ahora que tenemos estos conflictos bélicos que están generando crisis en la distribución de fuentes de energía, ¿no? Y cómo es que las economías que han hecho una transición verde mucho más aceleradas que otras están en mejor posición que aquellas que no lo hicieron. Pero la transición digital y la transición demográfica sí impactan bastante en el Perú. La transición demográfica en el Perú es muy distinta a la transición demográfica en Europa. En Europa tenemos hoy en día una población mayoritariamente adulta y tasas de natalidad que no cubren la reposición, es decir, menos de 2 hijos por mujer, ¿no?
Entonces, incluso cercanos a un hijo por mujer. Entonces, digamos, con esa tasa no se puede reponer la población en el tiempo, con lo cual se generan un conjunto de impactos hacia el futuro y un decrecimiento poblacional en países desarrollados. Tienen Japón, esto está sucediendo en toda Europa, ¿no? Incluso en China, que era un país que se caracterizaba mucho digamos, por el crecimiento demográfico, hoy día tienen tasas preocupantes que les dicen que no van a tener suficientes personas para reponer la fuerza laboral en el futuro. No pasa lo mismo en el Perú, no pasa lo mismo en América Latina, definitivamente no pasa lo mismo en África. En África tienes tasas muy positivas. En el Perú tienes tasas de transición que están al nivel de los 2 hijos por mujer. Quiere decir que se reemplaza exactamente, pero está cayendo la natalidad. Entonces, esta es una tendencia que nos va a terminar afectando en el futuro. Hoy no es un problema, podría llegar a ser. Siguiente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es un problema vinculado con el acceso al empleo. Y esto no es culpa de la inteligencia artificial, pero vamos a ver que la inteligencia artificial, por un lado, podría aliviarlo, pero por otro lado podría agravarlo. Y vamos a verlo con más detalle más adelante. Primero, tenemos un nivel de desocupación desproporcionada y específicamente las tasas de desempleo juvenil son mayores que las tasas de desempleo adulto y son mayores que el promedio mundial. Y esto, bueno, primero porque tenemos más jóvenes que otros países, pero segundo porque el mercado no crece a la misma velocidad, el mercado que genera empleos no crece a la misma velocidad que lo que crece la población juvenil, porque estábamos en esta ola de crecimiento poblacional. Y eso que genera una alta vulnerabilidad, específicamente en las tareas manuales y rutinarias. ¿Para qué? Porque eso es lo que se puede automatizar. Entonces, si los pocos jóvenes que ingresaban al mundo laboral ingresaban a tareas rutinarias y esas tareas rutinarias están siendo reemplazadas por inteligencia artificial, entonces el filtro cada vez se hace más angosto, como se ve en la lámina, ¿no? Entonces, cada vez va a ser más difícil llegar. ¿Quiénes llegan? Acá agregamos otro elemento que también es muy de nuestras sociedades, el tema del filtro ciego. No necesariamente las personas que tienen las mejores competencias, las mejores capacidades y las mejores habilidades son las que finalmente pasan este filtro, porque hay otros filtros que tienen que ver con los contactos, el capital social, ¿no? Entonces, cada vez se hace más difícil para un sector de la población que es el que sería más afectado el que está siendo más afectado por este filtro ciego. Siguiente. Entonces nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Cuando las señales, es decir, aquello que nosotros le decimos al mercado, que es lo que nos marca a nosotros, como ejemplo, yo soy ingeniero, yo no soy ingeniero, pero digamos, por ejemplo, soy ingeniero, soy filósofo, soy historiador, ¿no? Esa es la señal tradicional. Es rígida y estática, ¿no? Yo soy historiador toda la vida. Me gradué hace 20 años, 25 años, 30 años, sigo siendo historiador. Pero hoy estamos en señales dinámicas y ágiles, señales cambiantes, que permanentemente están cambiando. Entonces, ese es un nuevo paradigma que nos lleva hacia precisamente lo que estamos viendo ahora, la certificación de habilidades. Porque esto es algo que se tiene que mantener en el tiempo, renovar el conocimiento o crear desarrollar nuevas habilidades en las personas, ¿no? El Foro Económico Mundial señala que el 59% de la fuerza laboral del mundo requerirá reentrenamiento para el 2030. Faltan 4 años. 59%. Más de la mitad de la fuerza laboral de aquellas personas que hoy están trabajando necesitan reentrenarse. Es decir, aquello que aprendiste antes, aquello que tienes en tu título universitario o en tus certificados, deja de tener valor, necesitas nuevo conocimiento. Siguiente. Y ese nuevo paradigma, en ese cambio de señalización, recuerden, es
aquello que prueba que somos competentes, ¿no? Puede ser el título, puede ser el certificado, puede ser una carta de presentación, aquello que prueba que somos competentes para el trabajo que se espera, ¿no? Se ve ese cambio de paradigma en estos 3 niveles. Primero en el de la adquisición, en el aprendizaje formal y a través de grados y diplomas, y ahora estamos a través del aprendizaje no formal y el aprendizaje informal, ¿no? Cursos en línea, experiencia laboral empírica, aprendizaje dual. Desde el punto de vista de la comunicación, hablábamos antes de currículums estáticos, ¿no? El documento impreso con la foto en una carpeta que enviábamos, y ahora lo que estamos hablando son de registros digitales. Registros digitales que se acumulan a un portafolio que la persona va alimentando para mantener, digamos, vivo ese portafolio. Y también la lógica del reconocimiento, ¿no? Antes, o tradicionalmente, todavía ahora, ¿no? El prestigio de la institución donde uno obtiene el certificado es lo más importante. Hoy día no deja de ser importante, ¿no? Pero ahora hay evaluación entre pares, endosos, o sea, recomendaciones entre pares, validación algorítmica, evaluaciones en tiempo real. Hay muchas más cosas que alimentan el perfil del profesional y que le permiten mostrar su talento. Es que ahora el valor no reside en el lugar donde aprendiste, sino en la manera como tienes para demostrar lo que puedes hacer. Siguiente. Una organización basada en habilidades, que son estas organizaciones que están evolucionando hacia este nuevo modelo, son las organizaciones que lo que hacen es rediseñan las descripciones de los puestos como algo dinámico, no como títulos académicos, no el ingeniero en esto, el arquitecto de esto, ¿no? Sino que son mucho más específicas en función de lo que se tiene que desarrollar en esa función. Eliminan de sus filtros el tema de los títulos universitarios. Hay una campaña muy fuerte en Estados Unidos que se llama STARS, que significa, no me acuerdo exactamente, pero se refiere a aquellas personas que han que han desarrollado sus skilled through alternative routes. Han desarrollado sus habilidades a través de rutas alternativas de aprendizaje. Por ejemplo, en la economía del cuidado, que es un boom en Estados Unidos, ¿no? Nadie va a venir con un título una persona que, digamos, que tiene 10 años criando a niños o cuidando a ancianos, no tiene un título de eso, pero tiene gran experiencia. Entonces, este movimiento lo que dice es, ¿por qué no podemos certificar esa experiencia para que esta persona, que podría saber más sobre el cuidado de ancianos que una persona que acaba de salir de una universidad o que acaba de obtener un grado, pueda competir en el mercado? Entonces, se está trabajando en esa lógica de cambio de los filtros, porque además las empresas no encuentran no encuentran el talento que están buscando. Buscan según perfiles tradicionales y les dice, no hay nadie en el mercado, y entonces comienza un tema de, ok, como no hay nadie, comienzan a jalarse el personal de uno al otro, y entonces sí, sube digamos, el valor de esos puestos, pero es para una población muy pequeña. No impacta grandemente en la sociedad, porque hay una población muy pequeña que comienza a ganar más, pero el resto se queda sin oportunidades de empleo. También trabajan con rúbricas y pruebas de habilidades prácticas para inferir las habilidades. Ya no es solamente un tema de pasar los filtros del currículum. Y también al momento de la incorporación y el aprendizaje, las empresas invierten en mantener a sus trabajadores actualizados. Ahora, vamos acá, estamos instituciones educativas. Las empresas no son instituciones educativas, pero pueden tercerizar ese servicio para que las instituciones educativas puedan brindarle a la empresa el servicio de lo que se llama aquí upskilling, de mantener siempre a la fuerza laboral
actualizada. Siguiente. La persona también tiene un cambio aquí, el origen, ya ahora son cursos online, microcredenciales, aprendizaje empírico, aprendizaje en la práctica. El reconocimiento lo hace a través de certificaciones de la industria, ya no solamente de certificaciones de instituciones educativas, ¿no? Y los medios de comunicación que utiliza para mostrar sus habilidades son plataformas digitales. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Luego de la pandemia, ¿no? Lo que ha observado la OECD es que ha habido un salto. Cuando la tendencia tendría que haber sido un poco más regular, como la que se observa en la línea naranja, ha sido más bien en la línea azul. Entonces ha habido una aceleración digital después del post-COVID hacia generar nuevas habilidades. Y acá hay un dato importante. Está en la siguiente lámina, creo. Y es que aquellas personas que tienen formación tradicional, siguiente, por favor, han tenido menos exposición a esta aceleración que aquellas personas que no tienen certificaciones tradicionales. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Pasamos al enfoque de habilidades. Esta era la paradoja que les estaba comentando. Resulta, pero sí podemos retroceder un poquito. Resulta que aquellas personas que tenían posgrados y maestrías, sí tienen una acumulación de habilidades mucho mayor que aquellos que no tienen una educación formal. Pero si vemos en la parte derecha del gráfico, aquellos que tienen solamente educación secundaria o inferior son los que están más expuestos al cambio. Son los que han generado mayor cambio. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen grados de maestría, doctorado, digamos que ya se sienten en un nivel de estabilidad. Y sienten que, bueno, aquí ya tengo lo que necesito. Mientras que aquellos que tienen secundaria o no tienen educación formal son los que más bien entran a este nuevo mercado de las credenciales. Siguiente. Y son muchísimas personas. ¿Cuáles son las habilidades que se están observando ahora? Este conjunto de habilidades, las habilidades tecnológicas, las habilidades disruptivas, las habilidades especializadas, el conocimiento técnico específico sobre algo, ¿no? Las habilidades de negocio y las habilidades transversales. Las habilidades de negocio son las más frecuentes. La oferta de habilidades de negocio como gestión, estrategia, operación empresarial, contabilidad, gestión, etcétera, todo eso es lo más frecuente. Pero ¿cuáles son las que más crecen? Las disruptivas y las transversales. Las disruptivas son las que tienen que ver con las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, ¿no? Y las transversales, sorprendentemente, son las que tienen que ver con la parte humana, la adaptabilidad, el liderazgo, la resolución de problemas, la comunicación, el pensamiento crítico. Esas son los dos grupos que más están creciendo. Se pensaría que las habilidades tecnológicas estarían creciendo más. Las habilidades tecnológicas comenzaron a crecer con el boom de Internet, pero ahora se encuentran en una meseta, ¿no? Y más bien son las habilidades disruptivas las que están creciendo y las habilidades transversales. Siguiente. Y entonces los sectores, dependiendo, porque así como hay educación tradicional y educación alternativa, hay sectores tradicionales y sectores más bien no tan tradicionales, ¿no? Entonces, el sector tradicional, por ejemplo, no sé, la minería, la agricultura, ¿no? Tiene baja exposición y baja probabilidad de señalización. ¿Por qué? Porque por el sector en el cual se encuentran. Mientras que los sectores de servicios, por ejemplo, ¿no? Que es un sector de alta empleabilidad en el Perú, es el que tiene mayor exposición y mayor adopción de la señalización. Entonces, este es el espacio donde se desarrolla más este mercado de las credenciales, más que en los sectores tradicionales. Siguiente. Y observamos, hay un declive de las habilidades genéricas,
Lo cual no quiere decir, o sea, cuando miramos anteriormente, hablamos de, por ejemplo, de las habilidades humanas, no son, que no son genéricas, sino más bien estamos hablando de las habilidades genéricas, como por decir, no sé, ingeniería de sistemas. Ya no dicen mucho, ya no le da una señal clara al mercado. Entonces los ingenieros tienen que buscar especializaciones en Python, SQL, análisis de datos, etcétera, ¿no? Que son los que están en tendencia hacia arriba. Las que están en tendencia a la baja son las que ya están, digamos, son casi, dirían, commodities o algo muy común en el mercado, ¿no? Como saber Word o redes sociales y ese tipo de cosas. Y hacia la transición verde, eso es con la transición digital, con la transición verde, las tendencias que están creciendo tienen que ver con la optimización de procesos, no necesariamente con el cuidado de plantas, ¿no? Porque a veces pensamos que todo lo que es medioambiental tiene que ver con las plantas, sino más bien con la optimización de procesos, mantenimiento y reparación, la efectividad de las operaciones para ser más eficientes, ¿no? Y todo lo que es conciencia ambiental teórica y general está, digamos que a la baja. Siguiente. América Latina está en un horizonte de oportunidad, ¿no? No está en el espacio donde se encuentran Estados Unidos, Lituania y algunos otros países, pero se encuentra en un lugar donde la oferta de señalización de talento es alta, ¿no? Y lo que falta es la demanda del empleador por habilidades, para poder generar llegar a ese punto, digamos, estratégico, que sería el cuadrante superior derecho, ¿no? ¿Qué sucede? La alta informalidad. En el Perú tenemos más del 70% de la fuerza laboral en la informalidad, ¿no? En América Latina es 50%, y entonces ahí la señalización es el puente principal para formalizar. Entonces, cuando hablamos de certificaciones de habilidades, que es lo que está trabajando IPEVA y va a ser presentado en unos minutos, estamos hablando de generar oportunidades de formalización y desarrollo para la población. Y aquí está la clave. Siguiente. Porque aumenta 16 veces la capacidad de encontrar el talento, de que las empresas encuentren el talento que están buscando. Con lo cual se genera mucho más eficiencia para las empresas y mayor movilidad laboral para los trabajadores. Siguiente. ¿Cuáles son los retos y oportunidades de la inteligencia artificial? Acá hay noticias positivas y noticias negativas. Tenemos impactos positivos y negativos entre las oportunidades, ¿no? Es que hay un aumento de la productividad, ¿no? Y el cierre de brechas. ¿Qué sucede? Ya lo dijo, se dijo anteriormente, una persona con IA puede ser 10 veces más productivo, ¿no? Entonces, y además, no solamente en términos de hoy, sino que puedo llegar a aprender mucho más rápido. Entonces, yo joven, puedo lograr la experiencia y el conocimiento de alguien que estuvo 10 años en el trabajo en solamente unos meses. Gano tiempo, velocidad y productividad. Pero al mismo tiempo hay un desplazamiento juvenil. ¿Cómo así? ¿Cómo es que yo acorto brechas para los jóvenes y al mismo tiempo tengo un desplazamiento juvenil? Porque las tareas más automatizables son aquellas tareas que normalmente se las encargábamos a los jóvenes, practicantes, a los juniors, ¿no? Les dábamos las tareas más automatizables. Hazme estos resúmenes, organiza estos papeles, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial lo puede hacer todo eso. Entonces, si antes necesitábamos, voy a poner un ejemplo X, 5 practicantes de derecho para un estudio de abogados, bueno, ahora con uno que sepa usar inteligencia artificial me basta. Y los otros 4 se quedan sin trabajo. Entonces hay un desplazamiento juvenil en el corto plazo que necesita de políticas adecuadas para que no genere un impacto negativo en el desarrollo social. Siguiente. Entonces, tenemos que manejar esto
como una tensión, una balance entre la tensión y la aceleración, entre la nivelación de habilidades que se puede generar con la IA, ¿no? Y el fraude que se puede generar también, los riesgos éticos, el sesgo algorítmico, ¿no? Es decir, depender demasiado de las decisiones de las máquinas y al final todo sale mal porque no pudimos poner nuestra parte humana, ¿no? La erosión del juicio crítico, cuando ya decimos ya no puedo evaluar más porque la IA lo hace mucho mejor que yo, pero al otro lado tenemos mejora en la productividad y tenemos, en el caso de la educación, también una evaluación en tiempo real de las habilidades. Yo puedo saber en tiempo real si una persona está desarrollando nuevas habilidades, no solo porque tiene un certificado de estudios, sino porque lo que está haciendo en el día a día está enriqueciendo su talento, sus habilidades, sus skills. Siguiente. Esto es lo que les contaba, los novatos, ¿no? En el tiempo pueden llegar a alcanzar a los expertos. Esa es una manera como la IA cierra esa brecha de conocimiento experto. Siguiente. Esto es lo que les comentaba del desplazamiento del trabajo operativo, ¿no? Todo lo que es codificable termina siendo desplazado, y más bien lo que se genera es un imperativo de complementariedad, que es lo que vamos a ver a continuación. Es como, siguiente, por favor, es como el ser humano complementa el trabajo de la máquina, ¿no? Porque acá estamos hablando de un estudiante. Si un estudiante cae en la trampa cognitiva, entonces no le manda a hacer todos los trabajos, entonces ya no se entrena, ya no tiene ese entrenamiento mental, ¿no? Se atrofia la habilidad y pierde el juicio crítico y el dominio. Pero si lo utiliza como un acelerador, y acá está la clave, ¿no? Y no como un reemplazo, entonces la IA actúa como un copiloto, como un tutor, el humano evalúa y cuestiona el resultado, se practica la reflexividad y el matiz, las relaciones, y se genera una fricción creativa. Siguiente. Sí. Otro efecto negativo es el tema de la crisis de confianza. Cuando por ejemplo, se dice que hay 1 de cada 3 trabajadores admite usar IA generativa para exagerar sus perfiles de habilidades, ¿no? Entonces ya yo no puedo confiar en el currículum porque realmente no sé si me está mintiendo, ¿no? Entonces se genera una crisis de confianza que necesita mecanismos como el tema de las certificaciones para poder acreditar efectivamente las habilidades. Siguiente. Y es clave aquí el factor humano, ¿no? Como conclusión, el ser humano es que, o sea, si bien la IA puede generar y procesar mayores cantidades de datos y a mayor velocidad, el humano es quien propone, dispone, audita y valida. El humano es completamente responsable de lo que hace la IA. Y esa es una capacidad que solamente puede tener el ser humano. La intención, la motivación, la orientación. La IA no tiene nada de eso. Siguiente. Porque el humano lo que tiene es esa reflexividad. Es la capacidad de utilizar un lente para poder canalizar lo que produce la inteligencia artificial. Y esa habilidad es fundamental para los profesionales del futuro. Porque aquel profesional que solamente tome lo que le da la inteligencia artificial y lo entregue, simplemente va a ser descartado porque no lo necesitamos. Lo que necesitamos es este lente humano reflexivo, que conozca el contexto, que conozca la aplicación, que conozca la motivación, para poder aplicar la inteligencia artificial de manera efectiva. Siguiente. Y ahora sí, vamos a las conclusiones, cerrando rápidamente esta charla. Siguiente, por favor. Tenemos que trabajar en integración por capas. No todo es tecnología, pero sí, en el Perú necesitamos cerrar la brecha digital. La base es cerrar la brecha digital. El acceso a las tecnologías en el Perú es muy desigual. Es muy desigual.
Lo segundo es que tenemos que trabajar en el tema de la identificación con la IA. Es que la IA nos ayude a esta hiperpersonalización. Que no necesitemos señales genéricas, ingeniero, no, sino señales específicas sobre las habilidades que tienen las personas. Y luego, la siguiente capa en la certificación también es la verificación. Aquí les ponía el tema de la tecnología de blockchain, que es la que al ser distribuida, permite darle seguridad a las certificaciones de tal manera que que evitamos esa desconfianza por la falsificación de certificaciones. Y la columna, como ustedes ven, es la reflexividad humana. Sin el ser humano esto no funciona. Por eso es que es clave desarrollar competencias humanas. Siguiente. Y aquí, para terminar, digamos, la propuesta es un esquema de certificación dinámica, ¿no? ¿Qué es la certificación dinámica? Lo que permite manejar un desarrollo constante de habilidades en las personas, no por hitos, no cada 3 años, no cada vez que sacas un certificado. Dinámico, podría ser todos los días, ¿no? Y también que, por el otro lado, maneje la demanda del mercado laboral, que también es dinámica, porque los puestos de trabajo cambian permanentemente de requerimientos. Y entonces, si nosotros hoy tenemos, digamos, señales de habilidades fijas y poco cambiantes, y demanda laboral fija y poco cambiante, entonces no estamos en esta dinámica de transformación que nos impone la sociedad moderna. Esta es la convergencia perfecta, ¿no? Conectar las necesidades del mercado, la velocidad del cambio tecnológico y el aprendizaje continuo de los individuos. Siguiente. Este es un mensaje sobre cómo liderar en la era inteligente. En la siguiente tenemos las fuentes que han sido consultadas. Siguiente, por favor. Para que ustedes puedan también revisarlas. Allí también tienen un QR donde yo publico todo lo que trabajamos sobre este tema en la universidad. Nuevamente agradezco por la oportunidad de estar con ustedes y creo que he terminado a tiempo, sí, no sé, puede ser. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer una foto entre todos los panelistas y expositores, y después entramos ya con la última exposición integradora de César Mimbela. Por favor, si pueden prender su cámara. Los que estamos. Al público hay que decirle que no se vayan, que viene lo mejor. Así es, sí. Ahorita viene lo mejor. ¿Listo? Gracias. Seguimos con gracias, Jorge. Gracias. Seguimos con el evento, así que tenemos la siguiente exposición y la más importante, digamos, porque articula, digamos, estos dos ponencias que hemos tenido inicialmente. Se les solicita, por favor, que se puedan registrar, porque aquellas personas que se registran le vamos a enviar también esta presentación y lo vamos a tener en el registro para los siguientes eventos que desarrollamos acá en el IPEMA. Así que a continuación presentamos a César Mimbela, que es nuestro director. Él es egresado de maestría en psicología. Hoy día es el día de los psicólogos, así que está festejando nuestro director. El trabajo y la organización, con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y privado, docente universitario, metodólogo en certificación internacional, ha trabajado con diferentes organismos de cooperación, entre ellos GIZ, Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, programa Forex de USAID y el Betas Swiss Intercorporation. Con pasantías en los modelos de competencia en Australia, Chile y Colombia para el fortalecimiento del marco nacional de cualificaciones, actual director de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias de IPEVAS y MEAS. Así que sin más preámbulos, César, para tu exposición final. Gracias. Bien, muchas gracias, Benigno, y bueno, gracias por el saludo y hacerlo extensivo a todos mis colegas psicólogos.
Es un día importante para nosotros, el Día del Psicólogo Peruano. Pero agradecer también a Yuri y a Jorge por estas brillantes exposiciones que me permiten centrar un poco el tema de la inteligencia artificial, esta era que vivimos de ahorita de constantes cambios y cómo eso se vincula a la certificación de competencias para poder lograr este cierre de brechas. Por favor, la presentación. Siguiente. Como hemos visto, la inteligencia artificial es un acelerador del cambio. Como ya han dicho los que me han antecedido, no es una solución en sí misma, no es una solución automática, no va a reemplazar al ser humano. El ser humano siempre va a ser el responsable, va a potenciar el talento humano por 10. Vemos que también hay un campo de batalla sobre el tema de la inteligencia artificial, así que debemos gestionarla de la mejor manera. Ya en este contexto también ya las economías no se guían por los certificados, por los diplomas, por las constancias fijas, ¿no? de una profesión o de una carrera de largo plazo, sino más bien nos guiamos por estas habilidades que las personas pueden demostrar, ¿no? En lugar de dónde aprendiste, lo más importante es qué es lo que has aprendido y cómo lo puedes demostrar en la práctica. Pero también lo que está sucediendo en nuestro país es que tenemos mucho talento, existe talento, pero no es reconocido. Así que es importante la certificación de competencias dentro de este ámbito y ahora lo vamos a ver con mayor detalle por qué. Siguiente, por favor. No, la inteligencia artificial nos permite ver lo que antes estaba oculto. El talento existe, pero no es visible. Si no es visible, no es reconocible. Si no es reconocible, no me permite acceder a oportunidades reales. Por eso, el problema no es solamente formar talento, generar este talento, sino además de identificarlo, hay que validarlo y hacerlo visible. Y como dijeron, en tiempo real, porque yo no me certifico hoy día para 10 años, 20 años, sino yo puedo ir generando microcredenciales, microaprendizajes, microhabilidades. Entonces, por eso es importante la certificación de competencias en tiempo real, dinámica. Siguiente, por favor, porque justo se viene dando un cambio de paradigma, ¿no? Ya hemos escuchado que el 50% del talento humano, de acuerdo al Foro Económico Mundial, va a tener que ser reentrenado para poder habituarse a este nuevo paradigma, los nuevos cambios en la era de la inteligencia artificial. Ya no son las credenciales y las certificaciones los que me dan el acceso al mercado laboral, sino las evidencias de desempeño. Ya no es una educación formal en una institución educativa necesariamente, sino esta formación continua que yo logre. Y ya no es el currículum el que me va a abrir las puertas, sino además son los certificados de competencias los que se convierten en esta estructura principal de esta nueva era de la IA. Ya no son señales rígidas como soy psicólogo, soy economista, soy ingeniero, sino las señales dinámicas las que me permiten abrir el mercado laboral. Siguiente, por favor. Así vemos que la certificación de competencias deja de ser complementaria, ya no es algo que me suma, sino más bien es la infraestructura crítica para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque ahora la certificación de competencia está adecuada a lo que el mercado requiere. Se actualiza constantemente, es una certificación confiable, es un sello de garantía, ¿no? Entonces, reconocer habilidades nos va a permitir impulsar el futuro del mercado laboral, el futuro de las personas. Pero todavía subsisten algunas brechas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior. Bueno, dentro de las brechas que subsisten, la siguiente, por favor. Dentro de las brechas que subsisten es que tenemos una alta informalidad, tenemos talento no certificado. Ya mencionaron también que existe un filtro ciego, ¿no? No necesariamente acceden al mercado laboral las personas más competentes, hay otros factores, ¿no? que intervienen en las contrataciones, pero que la certificación de competencia, al ser objetiva, al ser confiable y al poder visibilizar los talentos, puede ayudar a equiparar este acceso al mercado laboral, y existe una desconexión entre la formación y el mercado laboral, ¿no? No necesariamente están alineados. Por eso necesitamos cerrar estas brechas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces el rol estratégico de la certificación?
Primero ya hablamos de que existe una crisis de confianza. Ahora con la IA no sabemos qué es real, qué es mentira. No vemos muchos videos que parecen muy creíbles y al final fueron creados con inteligencia artificial. El certificado de competencia laboral genera esa confianza en el mercado. Nos dice que la persona que recibe este certificado realmente tiene la competencia que el certificado le ha validado. Además, permite hacer una información equilibrada entre las empresas que buscan talento humano y las personas que se certifican, porque al tener yo un estándar de competencia, es decir, un listado de funciones que requiere el mercado laboral para mi desempeño, yo voy a saber exactamente qué es lo que me van a pedir y yo puedo formarme, aprender, conseguir más experiencia para lograr esa competencia. Y encima, la certificación de competencias es la verificación del desempeño, es una validación objetiva, no es algo que yo aprendí de memoria, sino es algo que yo puedo desempeñar y hacer en el campo. Por lo tanto, siguiente, la certificación de competencias convierte habilidades invisibles en capital humano reconocido y confiable, lo cual es muy importante. La certificación de competencias se convierte entonces en este puente entre el talento real y las oportunidades reales. Certificar es dar confianza, y dar confianza es generar desarrollo. Por eso es importante tener capital humano reconocido y confiable. Entonces, dentro de este rol estratégico de la certificación de competencias, ¿cuál es el rol de la DEC IPEVA? Siguiente, por favor. Comenzamos desde el inicio, ¿no? Nosotros tenemos que identificar cuáles son esas necesidades de certificación que existen en el mercado, informes de sustento y pertinencia para saber que lo que estamos certificando realmente es una necesidad y se alinea a lo que el mercado requiere. Una vez que tenemos definido que hay esa necesidad y que estamos alineados con lo que el mercado requiere y por eso no se hace la certificación de competencias sin que esté presente el sector productivo, porque yo puedo conocer la metodología, cómo se elaboran los estándares, los instrumentos, pero quien me va a decir qué es lo que se pide en el puesto de trabajo es la persona que desarrolla la función. Son las empresas que contratan a las personas. Por eso, una vez que hemos definido estas funciones que tenemos que son pertinentes y son necesarias en el mercado actual, pues procedemos a hacer los estándares de competencia. Estos estándares de competencia me dicen cuáles son los criterios que debe tener una persona para desempeñarse de manera eficiente en un puesto de trabajo. Una vez que cuento con ya estándares de competencia, procedo a hacer los instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación son validados por expertos y nos pueden decir que realmente estoy midiendo con objetividad y con precisión lo que yo quiero medir. Pero también entra otro actor importante. Ya tenemos el estándar, qué es lo que voy a medir, los instrumentos, cómo lo voy a medir, y son importantes los evaluadores de competencia, que tienen que ser personas idóneas, reconocidas en el sector que van a evaluar, en la función que van a evaluar, porque son los que nos van a poder determinar a través del uso de los instrumentos de evaluación si una persona es competente o aún no es competente. Nunca decimos no es competente, incompetente, no. Una persona aún no competente, porque con más experiencia, con más conocimiento, pueden llegar a lograr la competencia. Y quien me puede dar la garantía de que esta evaluación y certificación se está dando de acuerdo a los protocolos, a los procedimientos que garantizan la objetividad de esta evaluación son las entidades certificadoras que son autorizadas por el IPEVA. Una vez que yo ya tengo mis estándares, mis instrumentos, mis evaluadores de competencia y las entidades certificadoras, yo ya puedo hacer los procesos de certificación de competencia que son esta garantía de calidad. Por eso, siguiente. El IPEVA, al salvaguardar la calidad de todo este proceso, siguiente por favor, no es el que evalúa a las personas. El IPEVA es el que brinda garantía de calidad del sistema que certifica. Nosotros verificamos los estándares, supervisamos a las entidades certificadoras, auditamos los procesos, monitoreamos los resultados y con eso brindamos confianza al sistema y protegemos a la ciudadanía. Con esta certificación de competencias lo que buscamos es favorecer a las personas que tengan un reconocimiento en el mercado laboral, ser un sello de calidad y
mejorar la competitividad y desarrollo de nuestro país. Luego, para terminar, a lo que nosotros estamos apuntando es una certificación de competencia con el uso de la inteligencia artificial. El siguiente, por favor. Entonces, debemos pasar de una certificación estática, como ya se mencionó, a una certificación dinámica. ¿Cómo se da esto? No puede ser ya una certificación de competencias que dure para toda la vida, una certificación de competencias que se da una vez y ya no más. Como ya se dijo, algunas certificaciones van a ser de uso común, de uso rápido, que van a poder quedar obsoletas rápidamente y vamos a tener que ir renovando esta certificación de competencias. La evaluación continua, por eso, es un componente importante de la certificación de competencia. Para eso también vamos a usar la IA, el uso de la IA para el análisis de evidencia, que nos puede ayudar para poder identificar cuáles son esas evidencias que me dicen que una persona es competente o aún no es competente. Ojo, solo es para el análisis de la evidencia. Al final, el resultado, el veredicto, lo da el ser humano. El ser humano es el que verifica que lo que dice la IA o que lo que se ha evaluado y que lo que se ha analizado es conforme con el estándar que se espera lograr. Por otro lado, necesitamos también tener una interoperabilidad de datos a todo nivel. Si ya las personas tienen huellas digitales, participan en diferentes sectores, toda esa información se puede integrar para que las personas puedan tener como una línea de vida, una trayectoria formativa laboral que se vaya integrando y que no esté disgregada, sino que la persona vaya sumando microcredenciales, certificaciones, para poder tener un mejor acceso y mejor oportunidad al mercado laboral. Por eso son importantes las credenciales digitales, estas credenciales que estén de uso permanente, que estén al acceso de las personas y de las entidades que quieren contratar a estas personas para verificar, como dijimos, generando confianza, que estas competencias realmente son las que tiene la persona. Bueno, acelerado un poco por el tema de los tiempos, pero quería terminar solamente diciendo una frase, si me ayudan con la última diapositiva, que con la certificación de competencias cerramos brechas, abrimos futuro. En la era de la inteligencia artificial no es solo desarrollar talento, sino reconocerlo con confianza, velocidad y pertinencia. Y la certificación de competencias es este puente entre el talento real y las oportunidades reales, para que las personas puedan acceder a lo que sus habilidades, capacidades le puedan abrir las puertas. Y no se trata de esfuerzos aliados, sino que desde el IPEO lo que buscamos es generar un sistema nacional de certificación que pueda ayudar al desarrollo del talento humano, al cierre de brechas y poder generar confianza para reconocer el talento humano que va a transformar a nuestro país. Y participación de todos en este webinar, agradecer a Yuri y a Jorge que me antecedieron por estas presentaciones y esperamos poder haber incrementado un poco el interés por el tema de la certificación de competencias, la inteligencia artificial, saber que el talento humano siempre va a estar por delante de la inteligencia artificial, por delante de la automatización. Como dijeron, los puestos repetitivos pueden ser reemplazados por inteligencia artificial, pero nada va a reemplazar la capacidad de decisión, raciocinio y toma de decisiones del ser humano. Muchas gracias. Bueno, gracias César. Ha sido una experiencia importante de estas ponencias. Creo que nos vamos con dos ideas fuerza, ¿no? Uno, el tema de la certificación dinámica, que va a ser el reto para el IPEVA de cómo lo vamos a ir incorporando de nuestros procesos. Y la otra, lo que se decía, la IA propone, el humano dispone, audita y valida. O sea, siempre es el ser humano el que define, digamos, cómo se toma las decisiones y, como bien decía también Jorge, la IA es un copiloto, es un apoyo para los procesos para que se aceleren, ¿no? Agradecemos a todos los participantes, a los ponentes, y nos esperamos en
nuevo webinar que vamos a seguir desarrollando, y sigan inscribiéndose y registrándose para que les pueda llegar su material del PPT, y también nos indiquen en las encuestas qué temas les gustaría también promover a través de la certificación de competencia, ¿no? Así que gracias y hasta otra oportunidad.